hacer la diferencia con lo que está en el libro, ¿no? Entonces, en la primera parte, que es el árboles monocriterio, son estructuras de árbol, ¿ok? Que se usan con una sola clave. Entonces, en el Colmen está el 18 y el 20. Creo que hay otro capítulo, yo tengo que actualizar esta porque actualicé la que ustedes ven, pero la de esta máquina no la actualicé, entonces está un poquito diferente. Entonces vamos a ver hasta trip y después le toca mañana. Mañana. El de la chetrite te lo tengo que pasar. No lo dejamos para la otra semana. Pero tengo... Aquí busquen Aida. Aida 09. Mejor ahí. ¿Sí lo veo? Bueno, ¿qué máquina sí trae? Aida 09. No, en Aida son. Las canciones son. Así sean los árboles binarios. Bueno, lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces vamos a ver las estructuras de árbol como estructuras de datos. En particular vamos a ver aquellas que ustedes no han visto en otras materias. Yo los llamo árboles monocriterio porque están construidos con una sola clave. La clave puede estar concatenada, o sea, pueden ser varios campos concatenados o puede ser uno solo, por ejemplo la cédula, o puede ser nombre, apellido y fecha de nacimiento, pues todo concatenado, esa es toda la clave. Entonces el chiste es que la estructura se construye con esa clave. Por supuesto que en todos los ejemplos que uno ve en los libros y eso, pues ponen claves muy sencillitas. Normalmente uno usa claves numéricas, ¿verdad? Como cédula, número de seguro social. Eso tiene que ver con recuperación, porque uno normalmente cuando va a recuperar, quiere recuperar el que se corresponde con ese, es decir, toda la información asociada a esa clave. Entonces, pues uno usa una clave, por ejemplo en el teléfono, en los celulares, pues uno busca por el nombre. Entonces todos los contactos que uno tiene, casi todo el software de los celulares, ustedes se dan cuenta que la búsqueda es por el nombre de la persona. Hace muy poco, yo creo que uno que yo tuve hace como 5 años, buscaba también por número, porque por lo general no se aprende el número, sino que se sabe el nombre. Entonces, para ese tipo de cosas es que se hacen, se dan las estructuras. En este caso, entonces, vamos a ver la introducción a la indexación, un modelo de cálculo RAM, que es el que usa el libro para plantear todos sus análisis. Los árboles monocriterios, el árbol BEP y los triples. Entonces recordamos lo que es una estructura de datos, es simplemente una colección de elementos individuales que están relacionados entre sí mediante una organización dada por las primitivas de acceso. Es decir, que para la gran cantidad de problemas que tenemos nosotros o que se encuentran en la realidad, en las aplicaciones que queremos realizar, van a existir por lo general muchas formas de resolver el problema y la selección de una de ellas va a depender de qué operaciones son las que usted quiere hacer realmente, cuáles van a ser las más comunes y en ese caso usted entonces podrá seleccionar aquella que mejor le convenga. Como estructuras básicas tenemos, que ya ustedes deben conocer, las cadenas de caracteres, las listas con todas sus variantes, ¿verdad? Los conjuntos y los gráficos. De conjuntos nosotros vimos la semana pasada los conjuntos disjuntos y cómo ellos se pueden soportar con el menor tiempo, con la menor complejidad posible. En el caso de las avanzadas, ¿verdad? Nosotros las dividimos, ¿verdad? En dos, en índices monocriterio e índices multicriterio. Ellas se utilizan para construcción de índices que normalmente agilizan los procesos de búsqueda y recuperación de datos que son almacenados en memoria secundaria. Normalmente los índices no los usamos
en memoria principal, aunque tenemos ejemplos de ello. La tabla hash es un ejemplo. Entonces, tabla hash significa que la tabla es el índice que me direcciona al cubo o a la cubeta, en realidad eso es bucket, al bucket donde está todo el dato, que pueden estar todos ahí o pueden haber varios o puede haber uno solo. Normalmente hay varios porque cuando hay colisión pues los metemos todos en la misma cubeta. En el caso de memoria secundaria, pues normalmente eso se utiliza para, primero, los sistemas de archivo que tiene el sistema operativo. Tiene entonces que manejar disco y disco está fuera del procesador. Por estar fuera del procesador, sus tiempos de acceso son un poquito menores, ¿verdad? Un poquito bastante. Milisegundos contra nanosegundos. No sé ahorita cómo estará, ahorita cada vez eso va cambiando más. Y en particular en base de datos. Entonces permite tener varios caminos de acceso a los datos que están almacenados. Por eso entonces los tenemos de dos tipos, porque uno se utiliza en aquellas aplicaciones donde la clave es única, como ya dije, y los multidimensionales, multicriterios, se utilizan cuando la clave es compuesta. En ese caso entonces son aplicaciones ya que se usan, cada vez se están usando más, como sistemas de información geográfico, diseño asistido por computador, etcétera, donde uno tiene varias claves de acceso. Entonces la definición, tenemos que para los índices monocriterios, sus entradas se construyen según una única clave, que normalmente es una clave primaria, o sea que hay varios campos concatenados o no. En ese caso normalmente se pinta de esta manera, aunque la estructura real de este índice puede variar. Entonces eso se parece a una tabla hash. Tenemos la clave, ¿verdad? Aquí. Sí, aquí está. La clave primaria y la dirección en ese caso yo lo llamo archivo, o puede ser la página, en realidad es una página de disco donde está aquellos registros cuya clave sea esa. Eso tiene muchas variantes. Una de las variantes que se ve cuando uno trabaja archivos es la indexación, el secuencial indexado. Entonces el secuencial indexado realmente lo que hace es que tiene esto secuencial y aquí pone la clave mayor de todo esa cubeta donde está el poco de registros metido. Entonces, con la clave mayor yo sé que si una clave que yo tengo es menor que ese C1 que está ahí, es porque está en esa página. Eso implica un solo acceso a disco y ahí está la información. Entonces, sirve como índice. Es el mismo concepto que tenemos en los libros, ¿verdad? Cuando yo me enfrento a un libro y estoy buscando algo, no importa que conozca muy bien el libro o no, pues si quiero conseguir algo rápidamente, busco en el índice, veo la página y voy. Claro, ya ahí la búsqueda, como es física, pues uno abre y ve en qué número queda y empieza a buscar de forma parecida a la búsqueda binaria, ¿verdad? Ajá. No es búsqueda secuencial, ¿okay? Aunque cuando uno abre la DOM, si no se acuerda el comando para ir a la página tal, uno por lo general hace próximo, eso es lo que lleva más tiempo. Entonces, lo que queremos es precisamente bajar los tiempos de esa operación de búsqueda. En el caso del multidimensional o multicriterio, sus entradas están construidas por varios campos, en este caso no están concatenados y son por lo general claves secundarias, porque varios registros de los que están allá adentro pueden coincidir en alguno de los valores de las claves. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir un índice multidimensional por, qué sé yo, por edad y fecha de nacimiento. Entonces, edad, pues hay muchas personas, normalmente van a coincidir en edad en la información que yo tengo. Y fecha de nacimiento, pues, ¿cuál fue ahí nosotros hicimos un ejercicio para saber cuántos tenían que estar en una sala para saber si cumplían año el mismo día. Entonces no es muy baja la probabilidad, entonces vamos a
a tener coincidencia. En ese caso, entonces, yo puedo tener aquí varios registros que tienen valores repetidos, ¿verdad? Aquí va a haber repetición, aquí también y aquí también. Pero la combinación de esas claves hace que sea una clave primaria. En específico, si lo estoy usando para sistemas de información geográfico, la ubicación de los objetos en el espacio y en el tiempo es una clave primaria. ¿Por qué? Porque dos objetos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Imposible, ¿ok? Esta taza de café está aquí desde el que yo lo puse ahí hasta que se termine la clase. Y en ese espacio, en ese momento, en ese periodo de tiempo, el espacio está ocupado por ese objeto. Entonces, la combinación de X, Y, Z más el T hace que esas cuatro claves secundarias conformen una clave primaria. Y fíjense que se va a comportar muy parecido a él. Por eso se pinta así. Lo que pasa es que aquí las claves se consideran separadamente. La ventaja de esos índices es que usted puede buscar si se sabe solamente el tiempo. Dame todos los objetos que estuvieron en ese espacio en el día tal. Entonces va a sacar la taza y va a sacar, si viene otra persona después de mí, pone otra cosa ahí, va a sacar también el otro objeto. Entonces nos permite búsqueda tanto por la combinación de todas las CS1 hasta CS1, como por una de ellas, o por dos de ellas, o por tres de ellas. Es decir, que ese índice multidimensional es equivalente a tener combinaciones de n tomados en lo que ustedes quieran, de 1, de 2, de 3 índices. Es decir, normalmente yo tendría que montar un índice por cada uno, n índices, si quiero la clave sola, una de las claves secundarias sola. Después las combinaciones de 2 sería otro montón de índices, después combinaciones de 3, después combinaciones de 4 hasta el último. Entonces ese índice multidimensional permite la búsqueda por cualquiera de esas claves, como usted las combine. Esa es la ventaja que tiene. En el caso de todas las formas que hemos visto de encontrar la complejidad en tiempo de nuestros algoritmos, están basados, esto lo puse porque lo debí colocar al comienzo, pero lo pasé por alto, ¿okay? Para recordarles, en el libro todos están hechos con este modelo de cálculo, en el cual la memoria se considera como una tira. Entonces hay varios modelos de cálculo, en especial todos los que vamos a colocar pues van a ser referidos a este modelo. ¿Okay? Entonces los costos del algoritmo que nosotros estamos calculando, todos son con respecto al número de instrucciones, y cuando yo lo di en la primera clase, pues vimos que a cada instrucción del algoritmo le poníamos un costo asociado, ¿verdad? C sub 1 por, entonces hacía un lazo, la sumatoria desde 1 hasta tanto de todas las veces que daba vuelta. Y así encontrábamos la expresión del algoritmo en complejidad. ¿Okay? Entonces, para recordar, como árbol monocriterio, pues tenemos el más sencillito que ustedes ya conocen, el árbol binario. El árbol binario, ¿verdad?, es una estructura de datos que puede estar vacía o que puede estar formada primero por un dato del tipo que ustedes están creando el árbol. Entonces, por lo general es una estructura que debería ser genérica, y va a depender del tipo de dato de la clave. Entonces yo digo que un árbol de enteros, si la clave es entera, porque lo que voy a meter ahí es eso. Es decir, varía. Entonces va a depender del tipo de datos que yo le paso, y si tiene uno solo, pues el árbol binario solamente tiene la raíz. Ustedes dirán, pues eso no es un árbol, es equivalente a tener la semilla en la vida real, ¿ok? Potencialmente ese es un árbol, ¿ok? Usted lo siembra y él va a crecer, ¿ok? Luego, un árbol binario de tipo T, denominado el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Es decir, la definición es recursiva y usted puede tener varios niveles, o lo que se conoce como altura del árbol, que es H normalmente,
y que va a estar relacionada con el número de nodos que tiene. Entonces el máximo número de nodos que yo puedo tener en el árbol es 2 a la h más 1 menos 1, que da precisamente el cálculo para árbol binario completo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un árbol binario. Esta consideramos que es la raíz. Normalmente siempre nos pintamos al revés, pintamos con la raíz para arriba y las hojas para abajo, pero usted lo puede poner para donde usted quiera, ¿ok? Lo importante que es el concepto, ¿verdad? La raíz y las hojitas. Las hojitas, por supuesto, no tienen hijos. Entonces aquí vemos uno completo, aquí vemos uno que le falta, ¿verdad?, algunas ramas. Esta es una implementación, usted puede implementar lo que usted quiera. Lo importante es que ustedes tienen que darle espacio, o tienen que en el nodo colocar dónde va a meter la clave, es decir, es el contenido que usted le va a servir para decidir si es el que está buscando o que se tiene que ir por la izquierda o si se tiene que ir por la derecha. Puede colocarle un puntero adicional si tiene más información asociada a la clave. Por lo general debe llevar el apuntador al hijo izquierdo y el apuntador al hijo derecho, que están aquí, ¿ok? Y si usted lo desea, puede colocar un apuntador al papá. En el Cormen, él siempre pone los apuntadores al padre, porque le sirve para subir en el nivel. Por lo general, uno siempre, cuando hace recorrido, necesita subir al nivel superior. Eso se puede hacer, se puede obviar si uno utiliza una pila donde empila todo el camino de bajada y después hacer pila para llegar hasta la raíz sin ningún problema, pero es una estructura adicional que uno tendría que usar si no quiere usar el puntero del papá. Entonces, bueno, eso. Ustedes ven que es simplemente por complejidad de los algoritmos, si lo queremos incluir o no. Entonces, en este caso, el árbol está desbalanceado, ¿verdad? Sería un ejemplo de una construcción del árbol. De esos árboles binarios tenemos varias versiones. Una que ya vimos, un montículo. El montículo binomial, el montículo binario es un árbol binario, pero guardado, no con punteros, sino con un arreglo. Entonces, un montículo es precisamente una forma de implementación de este señor. En el caso del árbol binario de búsqueda, ¿verdad?, pues hay varias operaciones. Bueno, en este caso lo podríamos colocar para cualquier árbol binario, sea de búsqueda o no, porque lo que va a variar es el código que está en la operación. Uno siempre debe tener alguna forma de crearlo, ¿verdad? Bien sea que si es con arreglo, usted tiene que reservar el espacio en memoria donde lo va a colocar, sin un motivo. Si es enlazado, como en este caso, ¿verdad?, si es por puntero, pues que va a tener usted una variable que para iniciarla, para crear el árbol, pues lo pone nulo, porque en ese momento el árbol está vacío, porque acaba de crearse, pero la variable existe, la raíz, ¿okay? Esa es la que hay que crear. Entonces, él debe darnos el árbol binario. No me di cuenta, me disculpan. Aquí se comió las flechitas. Aquí hay una flechita. Porque esa es la salida de esta operación. Sí. Bueno, eso fue cuando hice el copy-paste de Word para acá. Ajá. Si quieren lo vemos aquí más fácil. Aquí debe estar. No, aquí está la implementación, no está la... ¿Dónde anda? Por la página 12. Aquí está. Es la misma que tengo allá. Yo lo que hice fue copiar. Le falta la flechita, ¿ves? Entonces esta crea el árbol del vacío, me da el árbol binario,
Para insertar necesito tener el árbol creado y el elemento que voy a insertar, y me devuelve el árbol con el nuevo nodo, por supuesto, a menos que viole alguna de las propiedades. Por lo general, si lo usamos como índice, si lo usamos como estructura para buscar cosas, las claves por lo general no son repetidas, son claves primarias, porque así es como está concebido, ¿ok? Pero usted puede poner repetido si usted quiere. Lo importante es que usted cambie el código que está allá adentro, ¿ok? Eliminar, le paso el elemento, le doy el árbol donde va a buscar a eliminar y él me devuelve el árbol sin el elemento, si estaba el elemento. O me devuelve el árbol igual si el elemento no está. No lo puede eliminar porque si no está, no se elimina, ¿ok? Buscar, le digo que me lo devuelva y me puede decir si está o no está. Se puede recorrer, claro, este ya está hecho para árboles binarios de búsqueda, en preorden, en orden o en posorden. Bueno, si lo pensamos bien, aunque se llaman preorden, en orden y posorden, si no es un árbol binario de búsqueda, también se puede recorrer, porque el concepto es hijo izquierdo, raíz, hijo derecho, o izquierdo, derecho, raíz, las tres formas de recorrido. Pero eso no quiere decir que tiene que darle una cosa ordenada. En el de búsqueda, por lo general, en orden da la clave ordenada. Pero si no es así, pues también se puede recorrer, eso no hay mucho problema con eso. El que calcula la altura, el que me dice si está vacío o no y el que lo destruye. Y bueno, ¿qué pasaría cuando yo invoco las operaciones dentro de las otras? Es lo común, si está el valor o si no está, si está vacío o no, y si está vacío, pues la altura normalmente debe ser 0. Entonces es lo mismo que está aquí, pero entonces tengo que arreglarle las flechitas que le faltaron. En el caso de la implementación, en este caso está hecho para tener un apuntador, es decir, es una implementación enlazada y normalmente yo siempre les coloco el tamaño para saber cuántas claves tengo en el árbol. Si ustedes quieren, se puede eliminar, no hay ningún problema. En el Cormen eso no lo coloca. Entonces se ve que son las mismas y normalmente, ¿verdad? Todas las implementaciones de estructura de datos de este estilo, que se ven en estructura de datos como normalmente en una materia, llevan la estructura del nodo que va a estar en la estructura de datos, en el árbol. Entonces un árbol con las claves, pero para yo manejar la estructura necesito una información adicional. Eso siempre lo voy a tener. Entonces la información adicional, ¿verdad? Lo que yo necesito guardar es el tipo elemento, este que está aquí, el info. Pero para yo manejarlo como un árbol binario de búsqueda, necesito una información adicional que es la que me permite manejar la estructura, que es, lo coloqué igualito que como lo tiene el Cormen, el puntero al papá. Es decir, es un apuntador a un nodo de este estilo, que es el nodo que está por arriba, del que estoy. El nivel del nodo, esto es adicional, eso me sirve para calcular alturas actuales o números de nodos o profundidades. O sea, me sirve para muchas cosas, es recomendable tenerlo, pero no es obligatorio. Lo obligatorio es tener el info, el izquierdo y el derecho. Eso es lo mínimo que debe tener. Saber cuál es el hijo izquierdo y cuál es el hijo derecho. El papá y el nivel son adicionales, si uno los quiere tener. Entonces, para este caso, ¿verdad? Yo debería tener el constructor para el tipo, que es el nodo AB. Este es el constructor con uno solo, ¿verdad? Y el constructor con, con el elemento, y este es el nivel, cuando lo quiero colocar en un nivel y cuando no. El que observa el puntero al papá y el que le coloca valor, igual para el info, igual para el nivel, para el puntero izquierdo y para el puntero derecho. Esto es lo mínimo que debe tener. Ventajas de ese señor es que los algoritmos son bastante sencillos, ¿verdad? Son fáciles de implementar. Para encontrar la información no siempre es necesario llegar hasta las hojas, puesto que como no hay repetición,
Si usted está buscando, por ejemplo, el 40 aquí, lo consigue de una vez porque está en la raíz, porque no hay repetición. ¿Okay? Esa es una de las ventajas que tiene. Y que los costos de tratamiento son logarítmicos. Entonces, aunque ese 40 yo lo consigo en un solo acceso, es decir, en la primera búsqueda ya yo lo tengo, no tengo que seguir bajando, eso debería ser O1. En general, los costos que soportamos o que se calculan para los algoritmos son logarítmicos porque él siempre divide en 2 el espacio de búsqueda. ¿Okay? Entonces, logaritmo en base 2D. Desventaja depende del orden de inserción de sus datos, esa es su gran desventaja si uno no usa alguna política de equilibrio. Por lo general, entonces, puede que la inserción de los datos venga en algún orden, en ese caso se crean desequilibrados. ¿Okay? Entonces, para equilibrarlo yo tengo que, por lo general, aplicar políticas de equilibrio que van a depender entonces de los sabores de árboles binarios que hay. Entonces, el rojo y negro, que ya lo vimos, que diferencia por color los noditos para mantenerlo equilibrado. El ABL, que es por rotaciones, y otros más que existen. Se hace difícil entonces realizar el tratamiento secuencial de las claves porque para hacer el tratamiento secuencial implica que usted tiene que bajar al nodo más a la izquierda del árbol, subir al papá, que es donde está el siguiente, bajar por la derecha, que es donde está el siguiente de la raíz, ¿verdad? Por la forma en que está construido, si es un árbol binario de búsqueda. El siguiente va a ser subir hasta la raíz, luego bajar por la rama izquierda, que está más como hijo derecho de la raíz, ¿ok? Está el siguiente, sube al hijo derecho y así. Eso es el recorrido en orden. Entonces, izquierdo, raíz, derecho. Izquierdo, raíz, derecho, izquierdo, raíz, derecho. ¿Se puede hacer programa recursivo o no? O iterativo. Ok. Entonces, por lo general, esas estructuras se usan para mantener diccionarios ordenados. Entonces, nosotros vimos para mantener diccionarios desordenados. En este caso sería para diccionarios ordenados. Entonces, diccionario ordenado es como una abstracción de aquellos problemas que son más comunes en las aplicaciones que nosotros tenemos, que necesitamos conseguir cosas en esa estructura. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo del teléfono celular. Normalmente es un diccionario que usted busca por el nombre de la persona, para saber cuál es el teléfono, para llamarlo, ¿ok? La lista de contactos es un diccionario ordenado por lo general. Ajá. Entonces, ¿qué operaciones hacemos nosotros ahí? Insertamos un nuevo contacto, ¿verdad? Eliminamos, si ya no lo queremos tener en la lista de contactos, ¿verdad? Consultamos, es el que más hacemos, y en algunos casos, por ejemplo en el celular, quizás, no sé, yo no hago mucho la de el que está antes y el que está después. En algunas aplicaciones, ya no en esa, podría ser interesante tener específicamente cuál es el próximo y cuál es el anterior. Pero ese próximo y ese anterior pueden referirse a los que ya tengo en el diccionario o no. Esa es, ahí queda suelto y entonces ahí pueden haber muchas variantes. Entonces, se le agregamos estas dos, puesto que está ordenado, yo puedo ir para adelante y puedo ir para atrás. Próximo y anterior. Implementaciones posibles, un arreglo de bits es el más sencillo, ¿verdad? Donde las inserciones y las eliminaciones se hacen en uno. ¿Por qué? Yo le puse arreglo, pero he debido colocar vector. En realidad, esto es un vector de bits. Mejor. Queda más claro. Digo yo. A lo mejor ustedes piensan lo contrario, no queda igual de claro. Ajá. Un vector de bits es una cosa secuencial, ¿verdad? Y donde va el señor, ahí lo coloco. Es como una lista guardada en un arreglo, en vez de estar en computadores.
o árboles rojinegros, ¿verdad? Que sería un árbol binario, pero balanceado. No da siempre árboles completos, pero no permite que haya unas ramas muy largas en relación a las otras, por lo tanto se considera una buena implementación y nos asegura entonces que la complejidad es logarítmica para cualquier operación. En el caso del vector de bit, el sucesor no sería en O1, ¿por qué? Porque usted busca con la referencia que tiene, con la clave que tiene, y quiere saber el próximo. El próximo puede ser que esté o puede ser que no esté. Ok, en el caso de ese estilo, en el donde la operación sucesor o predecesor, por cualquiera de las dos o ambas, si se quieren tener, es importante, entonces una buena implementación son estos árboles que se llaman Van en Bois, que es el nombre del señor que lo creó. Me imagino que es, ¿de dónde era? Holandés debe ser, no sé exactamente, ¿ok? El problema entonces se conoce como el problema del sucesor en un universo fijo. Así se llama el problema, y entonces hay varias estructuras en las cuales se han planteado para resolver el problema en el mejor, con una complejidad la mejor que se puede, ¿ok? En este caso entonces tenemos un universo de claves fijo, ¿verdad? Cuyo tamaño es muy pequeña, y se tiene en realidad un conjunto dinámico. Hay dos cosas: uno, el universo de las claves como en hash, todos los valores posibles de las claves que puedo tener, pero en el caso de mi aplicación no las tengo todas, sino que tengo un subconjunto de ellas. A mí se me presenta un subconjunto de ellas. Ejemplo, si estoy trabajando en Onidex, ¿verdad? Mi universo de cédulas es desde el 0 hasta el número último que he dado ahorita, debe estar dando el número, ¿ok? Que cuenta el número de venezolanos que hay. Bueno, por ahí sabemos que hay algunos que no, pero bueno, ¿ok? Pero ese es el número que está. Si yo trabajo para una compañía que da gana y que tiene sus clientes, mi subconjunto de cédulas que yo puedo tener en mi sistema para acceder, o si soy un médico, bueno, etcétera. Un médico no me sirve porque puedo tener pacientes que no tienen cédula. Donde sea necesario tener la cédula, el subconjunto de la cédula no es el universo que tiene Onidex, porque ellos sí tienen el completo. Yo tengo un subconjunto que son los clientes que yo tengo. Para ese caso es que va, ¿ok? Entonces tengo un universo fijo que va desde 0 hasta los millones que tenga, pero en el caso mío, yo no los tengo todos. Yo tengo un subconjunto de ese conjunto. Entonces va desde 1 hasta n para mí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Operaciones entonces que tengo. Inserción de una nueva clave que pertenece al universo fijo y que no está en mi subconjunto. Me llega un nuevo cliente. ¿Ok? Y por lo general debe tener la cédula diferente a todo lo que yo tengo. ¿Ok? Si todo va bien. No es garantía, pero bueno, siempre hay que compararla para saber. Agrega entonces X a S. Eliminación, pues por supuesto X pertenece al subconjunto que yo tengo. Yo voy a eliminar un cliente de lo que yo tengo, no voy a eliminar un cliente que no tengo. No tiene sentido. En ese caso remuevo X de mi subconjunto. Sucesor, tengo que me están pidiendo el sucesor de X. X pertenece al universo, pero puede pasar que yo no lo tenga. Y entonces yo necesito el sucesor en el universo. Entonces regresa el elemento más pequeño que pertenece a ese y que es mayor que X. Entonces es buscar el sucesor de ese elemento que tengo, ¿verdad?, en mi conjunto, que no tiene por qué ser el mismo sucesor que tengo en el universo. Esa es la idea. Igual con el predecesor. ¿Ok? Si esto se implementa así como está definido con el árbol ¿verdad? También se conoce, puede
pueden utilizarlo para el cobro por prioridad. Entonces, él asegura que las operaciones van a tener esta complejidad. El logaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 del tamaño del universo. ¿Ok? Para cada operación. Entonces, como es una estructura, como ven la complejidad, no es muy sencillita, ¿verdad? O sea, si fuera el logaritmo en base 2, sabríamos que él siempre divide en 2. Pero en este caso está dividiendo en 2, y lo que está dividiendo en 2 lo vuelve a dividir en 2. Entonces eso queda como medio raro, ¿no? Entonces, para poder llegar a la estructura, vamos a arrancar por lo que se considera una primera implementación muy sencilla, en la cual usted precalcula los predecesores y los sucesores. No es que los tenga, sino que los calcula de antemano. ¿Ok? Entonces es una primera solución al problema del predecesor o sucesor en un universo fijo. Entonces es usar un vector lleno con los sucesores de cada elemento de U, igual para los predecesores. Por ejemplo, tenemos este conjunto S, que es un subconjunto de U, ¿verdad? 1, 3 y 7. Entonces, si quiero saber el sucesor de 1, me debería dar el 3. El sucesor de 3, en mi problema, es 7. ¿Ok? Entonces, yo creo mi vector y de antemano guardo los sucesores, si estoy trabajando con sucesores. En este caso, el sucesor de 0 debería ser el 1, que es el que yo tengo, ¿verdad? El de 1 es el 3, el de 2 es el 3, el de 3 es el 7, 4 no tengo el 7, 5 no tengo el 7, 6 no tengo el 7, y aquí vamos. Hasta ahí yo, de ahí para adelante pues no tengo más. ¿Sí? En ese caso entonces, calcular el sucesor o el predecesor lo hago fijo porque ya lo calculé de antemano. El algoritmo no está haciendo el trabajo. Eso yo lo hice antes, porque lo guardé así. ¿Sí lo ven? El punto se viene de excepción, supongo. Ajá, ok. Está abajo. El peor de los casos es este. Pero la consulta es rapidísima. Pero es que ya yo hice el trabajo antes para insertar. Entonces ahí es donde está la complejidad. Entonces ese no es muy bueno, ¿verdad? Porque en el peor de los casos, si lo veo como una estructura global, va a ser n, porque el n se come al 1. O sea, le gana en la complejidad. Puedo utilizar un vector de bits donde las consultas sucesor o predecesor se hacen en ON por tener que recorrer la sección del vector para encontrar el próximo, pero las actualizaciones se hacen en O1. Entonces, un vector es lo mismo, parecido al anterior, pero ahora en vez de guardar el sucesor de antemano, lo que guardo es un bit 0 o 1. 0 no tiene, ¿verdad? Y este sí tiene sucesor, ¿ok? Pero no digo quién es, simplemente digo que tiene. Entonces 0 y 1 no están en mi conjunto, por lo tanto no tienen sucesor. El 2 sí tiene, pero tengo que buscarlo, ¿ok? El 3 sí tiene, también tengo que buscarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el sucesor de 2 si yo tengo aquí un 1? Quiere decir que tiene sucesor, pero que yo tengo que seguir buscando en el vector a ver dónde está. Entonces, ¿cómo voy a buscar? Voy a buscar linealmente, pasando la página, ¿ok? Uno por uno. Entonces, el próximo después de 2, ¿quién es? El 3, ¿verdad? Ah, entonces el 3, como este tiene un 1, pues el próximo que yo consiga es el sucesor. Ese es. En este caso lo consigo rapidito, pero en el caso del 3, dice si tiene sucesor, pero el 4 tiene un 0, o sea, él no es. El 5 tiene un 0, él tampoco es. El 6 sí tiene un 1, ah, ese es. Entonces necesito barrer, hacer varios accesos hasta que consigo el que es. Entonces, las actualizaciones, es decir, escribir y eliminar se hacen rápido porque es un acceso directo en un arreglo, no tenemos problema, pero la búsqueda del sucesor o del predecesor es más lenta porque usted tiene que estar probando las casillitas.
indica es que está dentro del arreglo, no que tiene sucesor. Si, digamos, si el 4 tuviera sucesor. Porque el 9 está marcado por número, el 9 no tiene sucesor. Ah, bueno, pero es que eso puede ser la profesora que puso mal la cosa, ¿ok? No, pero es que tiene que ser Lo modificamos, sí, porque tienes razón, yo no me había dado cuenta de eso, a ver. No, profe, es que tiene que tener uno, porque si no el 8 no encontraría su sucesor. ¿Qué pasaría si el 4 tuviera sucesor? Ajá, ok, sí, tienes razón. No es el sucesor, sino que él está en el conjunto. O sea, que la misma... A ver, su sucesor sería el próximo que... El próximo que tenga un 1, que esté. Exacto, así sí. Está bien, está bien. Eso es. Sí, porque si pongo 0, como dijo Nelson, voy a decir que el 9 no está en el conjunto y el 9 sí está. ¿Sí? Es decir, que para saber el sucesor de 9, si no tengo más, es el peor caso. Tengo que ir hasta el final, probándolo uno por uno, para darme cuenta que el subconjunto llega hasta 9. Ok, eso es. Ajá. Una mejora de ese señor es, en vez de construir, en vez de mirarlo como en forma plana el vector, lo veo como un árbol binario. En este caso, se construye un árbol binario para las relaciones OR. Entonces, de ese vector de bit que yo tenía, que es el mismo que tengo aquí, ¿ok? En vez de accederlo de la manera como vimos, lo vamos a hacer con un árbol construido por OR. Como estos son bits, ¿verdad? La operación OR, ¿se acuerdan cómo es, no? OR. Da verdadero. Digo, da falso solamente cuando los dos son falsos. O sea, el falso va a ser 0, ¿sí? Entonces, 0 o 0 le va a dar 0. 1 o 1 le da 1, ¿verdad? Y con estos dos se puede construir el próximo nivel. 0 o 1 le da 1, igual aquí. 0 o 0 le da 0, 1 o 0 le da 1, 0 o 1 le da 1, 1 o 1 le da 1, y ahí por este lado también se construye, ¿ok? Una vez que está construido el árbol binario, o fíjense que hay otra versión del árbol binario de Buca. Entonces los árboles binarios no tienen por qué ser siempre de Buca, sino que tienen un montón. Lo importante es que el árbol tiene 2 hijos nada más por cada número. ¿Ok? Máximo. Pero usted lo puede construir con el criterio que usted quiera. Entonces lo que hace es que varían la operación de inserción, de modificación, sí, o de eliminación. Inserción, eliminación, que son las más usadas. Entonces, en este caso, si usted quiere conocer el sucesor de 6, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, primero, acceder. Fíjense que no estoy accediendo por la raíz. No siempre los árboles se acceden por la raíz. Puede pasar que usted lo acceda por otro lado, ¿ok? En este caso se accede por el vector que está abajo, ¿ok? Entonces consigue el 6, porque ese es acceso directo. Él tiene un 1, él está en el conjunto y quiero saber el sucesor de él. Entonces tengo que acceder ahora al árbol binario de OR, ¿verdad? Construido por la operación OR. Y en ese caso tengo que subir al nivel de la hoja del árbol. Bueno, ustedes pueden pensar que las hojas del árbol están aquí abajo. Subo de nivel al papá, ¿ok? Consigo el 1, subo al papá otra vez, subo al papá otra vez y subo al papá otra vez. ¿Cuándo voy a parar? ¿Es que siempre llego a la raíz? No. El algoritmo dice, que no lo puse ahí, está en los artículos que le mandé, ¿ok? Que él debe subir hasta que llegue a la raíz por un puntero izquierdo. Es decir, en este caso yo siempre subí por los punteros derechos. Bueno, en este caso no, ¿ok? La primera vez subo a mi papá, ¿ok? Y después me voy por los punteros derechos subiendo, hasta que me toque subir por el
izquierdo. En ese momento paro y ahora, estando aquí, bajo por el derecho de este señor, ¿ok? Del que era hijo izquierdo, ¿ok? Qué rollo. Y me voy por toda la rama más a la izquierda. Pues claro que sí, así es como elimina el árbol binario, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando se elimina un nodo de un árbol binario, no se acuerda. Hace eso, ¿ok? Busca el próximo. Busca el próximo, ¿por qué? Porque ese normalmente es el que va a poner en el nodo que va a eliminar. ¿Sí? Hace un swapping más bien. Entonces, diga. No entiendo la subida. ¿Por qué izquierdo, derecho? No, yo tampoco lo entendía. Yo decía, ajá, él dice que estando en esta posición, sube al papá y se va por los punteros derechos hasta el papá. ¿Y cuándo va a parar? Cuando, si llega aquí, ¿verdad? Llega por los punteros derechos, aquí y aquí. Aquí ya no hay más punteros derechos, porque el único que está es el puntero izquierdo. En ese momento se queda que en el nodo este, que en este caso es la raíz, pero no tiene por qué ser así, ¿ok? Y en ese momento baja por la rama derecha, por el hijo izquierdo, derecho, y después que está en el hijo derecho se va por toda la izquierda, es decir, por los nodos más a la izquierda. Es lógico, ¿sí? Por ahí es que así es como trabaja el árbol binario, por ahí debe estar el próximo. Y es verdad, ahí está el sucesor. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre esta? Pues ahí le agregamos una complejidad a nuestros algoritmos porque estamos soportando un árbol binario que se construye por los ojos, ¿ok? Adicionalmente al vector que tenemos. Vamos a usar más espacio en memoria. Bueno, pero eso no está caro ahorita, que no hay mucho problema, pero también eso se contabiliza. Y pues los algoritmos son un poquito más complicados, ¿verdad? No es tan fácil como este señor, pero el problema es que este señor no estaba dando las consultas sucesor o predecesor en OM. Entonces, si queremos bajarlo con un árbol binario, nos aseguramos que las operaciones son el logaritmo base 2 del universo de la clave. Esa es una mejora, porque el logaritmo es mejor que n. ¿Sí? Ajá. Pero no es tan buena, ¿verdad? Porque yo estoy pidiendo que sea el logaritmo del logaritmo. Y para allá queremos llegar. Entonces, para llegar allá, hay que hacer unas asunciones aparte, ¿ok? Y se presenta entonces el uso de los árboles de altura constante. Es decir, yo necesito que este árbol sea completo, que la altura de ese árbol binario sea completa, ¿verdad? Sea la misma para cualquier rama. Él lo colocó como altura constante, pero es igual que en los árboles que vamos a ver después, lo que va a presentar él. Entonces, en este caso, se agrupa el vector de bit en grupos. Este vector de bit, en vez de verlo como uno solo, lo vamos a picar en pedacitos, en grupos de tamaño raíz de u, raíz cuadrada de u. ¿Okay? Y nos van a salir entonces raíz de cuadrada de u grupos de tamaño raíz cuadrada de u. Cada grupo entonces lo vamos a reconocer como el subgrupo 0 de este tamaño, el subgrupo 1 de este tamaño y así sucesivamente. ¿Cuántos vamos a tener? Raíz cuadrada de u menos 1, que arrancamos en 0. ¿Okay? Como cada grupo tiene raíz cuadrada de u elementos, estos señores van a representar, ¿verdad?, el subconjunto i por raíz cuadrada de u y por raíz cuadrada de u más 1 y así hasta el último, que pertenecen al universo de las claves. El inicio de la búsqueda del sucesor en el grupo donde está el elemento y luego se busca linealmente en el grupo donde está el sucesor. Si no está, se consulta una estructura auxiliar que indica
el próximo grupo no vacío buscando en dicho grupo en forma lineal si él existe. Entonces, al hacer esto, va a influenciar en el algoritmo que yo voy a, en vez de llegarle directamente al elemento, voy a llegar al grupo donde está el elemento. Y ahí adentro busco en forma lineal. Y si no está el sucesor ahí, ¿verdad? Entonces voy a acceder a otra estructura adicional donde me va a indicar el próximo subgrupo no vacío donde debe estar el sucesor. Esa es la idea en general. ¿Ok? Ajá. Entonces, las consultas van a estar hechas en raíz cuadrada de U porque ese es el tamaño del subgrupo. ¿Ok? Por la búsqueda lineal en los dos grupos y en la estructura auxiliar. Las inserciones se hacen en O1 porque solo se debe escribir el bit en el grupo y posiblemente en la estructura auxiliar, pero como son vectores, el acceso es directo. Adicionalmente a eso, ¿verdad? Porque al hacer esta transformación o hacer esa división implica que las claves que nosotros tenemos, ¿dónde están? Aquí, estas que están aquí, vamos a tener que hacer una transformación. Entonces esa transformación va a permitir que yo manipule los bits, ¿verdad? De mi vector y los voy a la transformación que quiero hacer es para todo X que pertenezca a U, al universo de las claves, voy a tomar el logaritmo en base 2 de U, del tamaño del universo, pero aproximando al mayor en el número de bits. Por ejemplo, si tenemos la clave 55 en el universo de 256, por supuesto, para que la transformación sea fácil, sería equivalente a esta secuencia de bits que están aquí. Ahora, esta secuencia de bits es la que voy a usar como su índice. Está peor todavía, ¿ok? Ajá, vamos a verlo con ejemplo. Entonces, adicionalmente al mi vectorcito aquí estaba, ¿verdad? Entonces yo divido eso en raíz cuadrada de U elementos para poder conseguir este señor. Entonces aquí tengo 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente. Y le aplico entonces estas dos funciones. La función alto es la mitad de los bits de orden superior. En el caso del 0, 0, 1, 1, ¿verdad? En base 2, que sería la representación de este, ¿verdad? Sería igual a, para la función alto, si esta es el valor que tengo en ese momento, entonces voy a aplicarle esta formulita que es el X entre la raíz cuadrada de U y no aproximo, sino que lo agarro el próximo por abajo, ¿verdad? El predecesor. En el cual, ¿verdad? Me indica en cuál de los grupos estos está el X. Es decir, la transformación que hago me va a llevar directamente al subgrupo que yo quiero. Entonces, en base al valor de la clave, si es en base 10, está hecho el ejemplo para base 10, el X está en base 10, consigo la representación binaria del X que tengo y pico la secuencia de bits que me da en 2, en alto y en bajo. ¿Ok? Entonces, alto va a ser esta fórmula que me va a decir en qué grupo debe estar ese X que yo tengo. Y bajo, ¿verdad? Me dice el orden inferior, me da los bits de orden inferior, que es equivalente a esta fórmula, a X módulo raíz cuadrada de U. Y me da entonces su índice dentro del grupo. Entonces, alto me dice en qué subgrupo de las divisiones que yo he hecho del vector está la clave, y bajo me dice en qué posición del subgrupo está. O sea que para el 2 me debe decir que está en esta posición. ¿Ok? Esas dos transformaciones. Esas funciones entonces mapean un elemento que yo tengo en una localidad dentro de todo el vector. Debería poner el vector, ¿verdad? Porque alto me mapea
en qué subgrupo está. Y esa es la cubeta. Sí, tiene razón. Dentro del vector. ¿Ok? Entonces, para la implementación del árbol, tenemos estas dos cosas adicionales. Ya vimos estos que están aquí, los subgrupos. El subgrupo de ese, que es el 0, que sería este que está aquí. ¿Ok? El otro subgrupo, el 1. Y así hasta el subgrupo raíz cuadrada de S menos 1. Y adicionalmente vamos a usar, como toda estructura de datos necesita unas cosas adicionales para funcionar, yo me salté aquí todas las cosas que él dice para llegar ahí, ¿ok? Ustedes las van a poder leer en el artículo, para cómo obtener la complejidad logarítmica del logarítmico, es precisamente estas tres estructuras que tiene. Entonces, el auxiliar de S es simplecito, pues es simplemente un vectorcito que dice si ese subgrupo tiene valores, o sea, ha insertado a alguien ahí, si está vacío o no está vacío. ¿Eso para qué sirve? Pero en el momento que vayas a buscar el sucesor, si el subgrupo siguiente tiene el auxiliar en 0, quiere decir que ahí no hay nadie, o sea que el sucesor no está ahí. Y entonces busca el próximo. Entonces es una ayuda para encontrar el grupo del sucesor más rápidamente. Y el mínimo y el máximo me da la menor clave en el conjunto S y la máxima. Entonces, para insertar se tienen que actualizar esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace es hacer un intercambio en el caso que el X que va a insertar es más pequeño que el mínimo elemento que tiene en el conjunto. Quiere decir que llegó un nuevo elemento en el conjunto que es más chiquito que todo lo que tenga. En ese momento él hace el intercambio ¿con quién? Con el mínimo. ¿Por qué? Porque ahora el X es el más chiquito. Entonces pone el X en el mínimo aquí y entonces el mínimo lo pone en donde debe estar. ¿Ok? Puede ser que lo sigan en otro grupo. Ajá. ¿El tamaño del grupo es fijo o es variable? Fijo. Es raíz de S, del tamaño del S. ¿Ok? Raíz cuadrada, suponte que yo tengo. ¿Ah? Si el S cambian los tamaños de los grupos. Ajá, esa no me la había preguntado. ¿Y cómo se organizaría? ¿Qué pasaría si por lo menos uno fuese 9 y uno fuese 7? ¿Cómo se distribuirían los tamaños de los grupos? O sea, hacer la raíz cuadrada de 7. Se tiene que tomar un valor entero, porque no puedes tener. Entonces se saca la parte entera de la raíz, sí. Y si sobra un elemento se va asociando para un grupo. Se rellena, Se rellena. normalmente. Ajá. Luego, ¿qué hace? Luego verifica si el mínimo del subgrupo, ¿verdad?, está vacío. Y si está vacío, entonces inserta y calcula el mínimo. ¿Sí? Y si no, entonces lo inserta dependiendo del valor que tenga el auxiliar. Entonces, dependiendo del auxiliar que pasa aquí como ese, hay una llamada recursiva a la misma función aquí y hay una llamada recursiva pero cambiando el segundo parámetro en la segunda llamada. Esas dos llamadas es un problema. ¿Por qué? Porque al ser llamadas recursivas usted no sabe cuántas veces lo va a hacer. Entonces, para asegurar que solamente la hace una vez, en ese momento es que aparecen estos señores que están aquí, el mínimo y el máximo. Entonces, esos dos valores le sirven para cortar la recursión en el algoritmo, porque el algoritmo que tenía antes, que yo no lo coloqué aquí, hacía que fuera varias veces las llamadas, y como hay varias llamadas, pues uno no puede calcular, no puede asegurar que es el logaritmo del tamaño de la curva. Entonces, con la inclusión de los mínimos y de los máximos en el conjunto, hace que estas dos
llamadas se van a hacer solamente 2 veces. Asegura que solamente se hacen 2 veces. Y ahí está la forma como tendría el arbolito. Entonces, aquí se ve en la parte, este cambió. Este está hecho para este conjunto, ¿ok? 1, 9, 10 y 15. No es el mismo anterior. Entonces, para esa secuencia, para ese tamaño de su conjunto y esos valores, el árbol que se construiría por las inserciones sería este que está aquí. Entonces, lo importante aquí es que cada uno de ellos, de esos árboles, se puede dividir en dos subárboles. El subárbol de arriba, que es el que está marcado en rojo, ¿verdad?, tiene una altura de 1/2 logaritmo en base 2 de 1. Y la raíz cuadrada, ahora que tú lo dices de ese, yo creo que yo me equivoqué, porque aquí vuelve a aparecer el 1. Y aquí aparece ese. No sé por qué. Está ese 1 y está U en otro, porque realmente yo debería tener la complejidad es logaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 del tamaño del universo y no del subconjunto, porque no es que este subconjunto, si es 4, pongo la raíz cuadrada de 4, sino es la raíz cuadrada de todo el conjunto de claves que yo tengo. Debería verificar eso, ¿verdad? Porque aquí aparece S y no U. Y en realidad él siempre está trabajando con la raíz cuadrada de U. Cuando cambió a S, pues no me di cuenta. A mí me pareció muy lógico, pero no. Ahorita que lo está viendo, pues no es. Ok. Y también la complejidad viene dada es por el tamaño completo de la clave. Por el universo, el tamaño del universo. Bueno, verificaremos eso. Entonces, este es su árbol que está aquí, el que está en rojo, ¿verdad? Tiene adicionalmente el auxiliar, los bits que se crean al tener el alto y el bajo de cada uno de ellos, que se calcula en la raíz, nos daría exactamente si ese su árbol tiene o no tiene valores guardados. En este caso, el auxiliar está guardado en ese nivel, que es la mitad del logaritmo en base 2 de 1. Y los otros subárboles tienen el mismo tamaño, que son los subgrupos, ¿verdad? Y van a encontrar entonces la secuencia de bits altos y bajos asociados a este señor. Por ejemplo, para el 9 en base 10, eso sería el 1, 0, 0, 1 en base 2. ¿Ok? Si lo dividimos, el alto va a ser 1, 0, que son los bits más a la izquierda. Y el bajo sería el 0, 1. ¿Ok? Eso significa que para encontrar el 9, yo entro por la raíz y sigo derecho, que es el 1. O sea, el 1 está asociado al derecho, izquierdo, el 0, por aquí, izquierdo y derecho. Aquí está. Aunque la explicación vino al revés, ¿ok? Al final de cuentas va a buscar por ahí. Entonces, para eso son las dos funciones alto y bajo, precisamente para dirigir la búsqueda en el árbol binario. ¿Ok? Entonces, alto de 9 es 1, 0, ahí está. Así es como consigo. Entonces, el 15 habría que ver, bueno, el 1. El 1 es 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces sería izquierdo, izquierdo, 0, 0, 0, 1. Esa sería para encontrar el 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, este señor es el 1
este señor es el 9, este señor es el 10, que es el sucesor, por supuesto. Entonces, para encontrar el sucesor, ¿qué haríamos? Aquí. Subimos, nos vamos por la derecha, ya encontramos la derecha, entonces ahora bajamos por el derecho y nos vamos por la izquierda y aquí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo encontrar el sucesor? Y el 15 pues es el que está más lejos. ¿Okay? Es el 15, el 15 en binario es 1, 1, 1, 1. Sería derecho, derecho, derecho y derecho. Aquí. Entonces, toda la complejidad de la estructura fue construido al revés de como nosotros pensaríamos que debería ser. Es decir, normalmente uno tiene el problema y consigue o idea la estructura de datos adecuada a la solución, ¿verdad?, de las que uno conoce. En este caso, como está hecho por un matemático, lo que hizo fue fijar la complejidad que quería tener y se vino para atrás. Entonces la estructura de datos, en este caso este árbol, está construida fijando que él quiere tener una complejidad logaritmo del universo de la clase. Y entonces, ¿cómo lograr eso? Dijo, bueno, para lograr esta complejidad, ¿verdad?, yo tengo que dividir este señor en una raíz cuadrada, porque al hacer el cálculo de la complejidad, yo hago una transformación y después aplico el teorema maestro y consigo entonces el logaritmo. Existen mejoras de que dan el logaritmo del logaritmo del logaritmo del logaritmo, como 4 veces, pero vamos a dejarlo hasta ahí, ¿okay? Ya con esto tenemos, quizás la figura pues explique mejor cómo está construida. Ok, entonces eso nos da, bueno, sí tenemos tiempo. Terminamos entonces con este señor, los detallitos del cálculo de la complejidad están en el artículo. Y nos queda es averiguar por qué aquí aparece el S y después aparece U. Eso lo tengo que, porque los algoritmos están con S. Ajá. Nos faltaría por ver los trips. Yo pensé, no conseguí, digamos, no sé en qué libro estará bien explicado lo que es. En el libro del Cormen solamente aparece como un ejercicio, es decir, como un problema del capítulo de árbol. Entonces eso fue lo que yo coloqué aquí. ¿Okay? Al ver lo que era, pues no me pareció que era algo muy raro. Sí, es un mostrico porque es una mezcla de un árbol con un heap. Entonces el árbol binario de búsqueda puede llegar a desbalancearse y es por eso que no lo utilizamos mucho, a menos que se construya con valores aleatorios. Es decir, si las claves vienen aleatoriamente, lo más probable es que el árbol binario de búsqueda se cree balanceado. O no completo, pero sí, digamos, una estructura adecuada, no va a tener unos desbalanceos muy grandes. En ese caso, entonces, para no estar... quizás no para aplicar unos algoritmos muy grandes o muy complejos de balanceo, una idea sería agarrar el árbol como viene, ¿verdad?, con las mismas operaciones y agregarle algo al árbol binario de búsqueda para poder modificar el orden y poder estar preparados para no crearse una estructura muy desbalanceada. En ese caso, entonces, la idea del trip es que sea un árbol binario de búsqueda, es decir, que mantenga las propiedades del árbol binario de búsqueda, donde todo lo que está a la izquierda, todas las claves que están a la izquierda son menores que la raíz, todas las que están a la derecha son mayores, ¿ok? Pero que me prevenga para no tener una estructura desbalanceada, como en el caso de tener una lista solamente por la izquierda o una lista solamente por la derecha. A ver, por la izquierda y por la derecha. Entonces,
lo que hace el trip es que le agrega un campo al nodo que va a contener un valor aleatorio y que lo llama prioridad. Entonces, así como yo le agregué al árbol binario un campito que era el nivel, pues le agrego otro que es la prioridad, ¿ok? Y esa prioridad la genero aleatoriamente. No tiene nada que ver con la aplicación. Simplemente genero un número aleatorio y se lo pego a este. O sea, bingo, te salió ese número y ya, ¿ok? Como si repartiera una cosa al azar. Ajá. Primero que todo, pues asumimos que las claves son primarias, es decir, no hay repetido, y asumimos también que al generar aleatoriamente la prioridad no nos va a dar repetida. Las claves entonces van a obedecer al orden en que aparecen en los árboles binarios de búsqueda, es decir, la propiedad se mantiene y adicionalmente le vamos a poner otra condición, que es que las prioridades obedezcan al orden de los montículos binarios, pero las dos cosas están en el mismo nodo. Entonces aparece una cosa así, aquí tenemos. Entonces, si G es la raíz, esa es la clave. Lo que está en su árbol izquierdo tienen que ser menores que G. Ahí está. A, B y E. ¿Ok? Los que están en su árbol derecho tienen que ser más grandes que G. H, K, I e I. Pero I es más pequeño que K, por lo tanto le toca hacer un hijo izquierdo. ¿Estamos claros? Entonces es un árbol binario de búsqueda porque conserva las propiedades, la propiedad básica del árbol binario de búsqueda, que es esa que está ahí. ¿Okay? Si B es un hijo izquierdo de U, entonces la clave de B tiene que ser menor que la clave de U, y si es un hijo derecho, entonces la clave de B tiene que ser mayor que la clave de U. Pero le agregamos un campo que es la prioridad y que está generada aleatoriamente. A G le tocó 4, a B le tocó 7, a A le tocó 10. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Eso es lo más extraño, ¿ok? Pero entonces, al poner esa prioridad, tenemos que adicionalmente soportar la otra premisa o la condición, que es, si B es un hijo de U, entonces la prioridad de B tiene que ser mayor que la prioridad de U. Entonces aquí vemos, si este señor es hijo de él, su prioridad, que es 10, es mayor que la prioridad de la raíz. Igual para su hijo derecho. ¿Ok? Porque no hay distinción si es izquierdo o es derecho. En ese momento es un montículo binario. Es un montículo binario por la prioridad, pero es un árbol binario de búsqueda por la clave. Y las dos en el mismo sitio, los dos en la misma estructura. Entonces, cuando yo inserto n claves, ¿verdad? En el trip resultante es un árbol formado como si las claves se hubieran insertado en un árbol binario de búsqueda en el orden en que fueron hechas las prioridades. Pero en el momento que yo lo estoy insertando no quiere decir que yo tengo ya todo eso creado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 10 claves que voy a insertar, cada vez que yo inserte una, le tengo que generar, antes de insertarla, su prioridad. ¿Qué influencia tiene eso? La influencia es que al generar la prioridad es como si yo le cambiara el orden a las claves como están entrando, asegurándome que las claves pareciera que fueran dadas en orden aleatorio. Entonces, no importa que yo se las dé ordenada, él va a formar un árbol no completo ni semicompleto, como pueda decir el ABL o el rojinegro, sino que no va a crear una lista. Eso es lo que me estoy asegurando simplemente con él. Entonces, al hacer eso, estamos asegurando que la prioridad de la clave X u Y, si al generarla es menor que la prioridad del X u J, significa que ese X u Y fue insertado antes del X u J, pero eso es mentira porque pudo haber sido insertado antes,
Digo, después, el problema es que cuando generé la clave, la prioridad me dio más pequeño. Entonces, habiéndolo insertado realmente después, funciona como si lo hubiera hecho antes. Eso es el límite. Entonces, ese aparece como un problema en el Cormen. No está explicado bien en el contenido, sino que aparece como un problema en el cual hay que calcular, primero hacer los algoritmos que no están, no los tengo. Él menciona que hay una librería, me imagino que está en Aleph, ¿ok? El trick. Originalmente es de una librería de unos señores amigos de LEDA, LEDA, ¿sí lo viste o no? Ajá. En esa librería, esos señores que crearon la librería, crearon el monstruo que un árbol binario de búsqueda con un montículo binario. Entonces los algoritmos no están ahí, pero aparece como problema. Yo se los podría poner como problema, pero no sé si ustedes quieren o no. Ok, aquí está la inserción. Por supuesto es copiado el libro. Si tenemos ese que teníamos y queremos insertar la C, y al insertar la C le generamos como prioridad 25, ¿dónde debería colocarla? Entonces lo primero que hace es ubicar el nodo como un árbol binario de búsqueda. Es decir, C es menor que G, sí, va por la izquierda. C es menor que B, no, va por la derecha. C es menor que E, sí. Ahí lo pongo. ¿Por qué? Porque un árbol binario de búsqueda siempre inserta una hoja, ¿ok? Siempre. Entonces una vez que coloca la hoja, está insertada. Pero ahora nosotros no nos podemos quedar ahí, porque al colocar la hoja tenemos que verificar que cumpla con la propiedad de los motivos. Entonces, una vez que está colocado en el sitio donde va, ¿qué tengo que hacer? Verificar que la prioridad del nodo es más grande que la prioridad de su papá. Aquí está, este es 23. Está bien, se va a quedar ahí, ¿ok? Entonces ese es un caso. Caso en el que al insertar el nodo, habiéndole generado su prioridad, ¿verdad? Queda como una hoja y la prioridad cumple la propiedad del motivo. Entonces, hasta ahí paramos. Otro caso, que no es tan bueno, ¿verdad? Insertamos D en este que está aquí, ¿verdad? Ya tiene el BC25, pero la prioridad que se generó fue 9. Entonces, igual que en el anterior, arrancamos con la inserción en árbol binario de búsqueda. D es menor que G, sí. D es menor que B, no. D es menor que E, sí. D es menor que C, no. Le toca hacer el hijo derecho de C. Una vez que está ubicado, ya está insertado en un árbol binario de búsqueda, ahora tengo que verificar que la propiedad del montículo se cumpla. ¿Esta prioridad es mayor que esta? No. Ahí es donde va a cambiar el algoritmo. Entonces, en el momento que no lo sea, ¿qué tengo que hacer? Lo común y corriente cuando es ABL o rojinegro o el play es empezar a rotar, ¿ok? Entonces, la rotación quedaría: él coloca, no están los algoritmos, él lo único que colocó fue la figura. Entonces el algoritmo, ¿qué tendría que hacer? Al momento de verificar que no tiene, me imagino yo, hermano, si no tiene hermano y el papá tiene una prioridad mayor, ¿qué hago? Swapping, ¿verdad? Entonces al hacer swapping, ¿qué va a quedar? C25 va a quedar como hijo izquierdo, porque C es menor que D, ¿sí? Y D9 va a quedar como el papá. Pero al hacer esto, tengo ahora que verificar con este señor, con el papá de este, ¿ok? 9 es más grande que 23, no. Entonces hay que volver a rotar. Entonces la rotación da esto. Entonces hay que construir el algoritmo para que en este caso la rotación quede así. En este caso, si ya sabemos que 9 es más chiquito que 25, porque ya hicimos una rotación, lo ideal sería que quedara como raíz, ¿verdad? Y al quedar como raíz,
los dos que eran más grandes, estamos seguros que es más grande, pero habría que verificar quién es el hijo izquierdo y quién es el hijo derecho para que conserve las propiedades del árbol binario de búsqueda. Entonces, en este caso, D queda como raíz, C queda como hijo izquierdo porque C es menor que D, y E queda como hijo derecho porque es mayor que E. Ajá. Hasta ahí llega, ¿por qué? Porque el 9 que está aquí es menor que el 7, porque si no sigue. Ajá. Yo no puse la última figura, pero él la coloca si quiere insertar un F, no sé qué. ¿Eso qué quiere decir? Que las rotaciones pueden llegar hasta la raíz. Entonces ahí sí no los puedo ayudar porque no tengo ni idea cómo el pedacito adicional del algoritmo hace las rotaciones de tal manera que pueda llegar hasta allá, manteniendo la complejidad logarítmica. Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces yo les mandé a ustedes, aquí está, ajá, fíjense que en el Cormen está como problema 13,4. Es decir, como las asignaciones que él manda para la casa, ¿no? Okay. Entonces ahí está todo lo mismo que yo les di. Y está la última inserción, que es, estando en este caso, llega F2. Entonces él tiene que insertar F2, ¿dónde iría? F menor que G, sí, ¿verdad? Mayor que F, digo, mayor que B, mayor que D y mayor que E. O sea que lo va a insertar aquí. Pero al poner el F2 aquí, va a rotar con el 23 porque tiene menor prioridad. En el momento que ponga aquí F2 y el E23 aquí abajo, va a rotar otra vez hasta acá, ¿sí? Pero ahí no sé cómo puede quedar el arbolito. Lo cierto es que el caso final le tiene que dar aquí. Fíjense que afectó a quién. Afectó que G bajó como hijo derecho y su árbol sí se mantuvo. Este pedacito se mantiene aquí. Este nodo baja para F2 pasar a ser la nueva raíz. Y este pedazo se mantuvo igual. O sea que las rotaciones tienen que hacer que el F suba a la raíz porque es la misma prioridad que hay ahorita, y estos dos subárboles quedan iguales, pero el G baja como hijo derecho de este. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que eso se da es como si F2 hubiera entrado primerito. Como si yo hubiera creado el árbol binario de búsqueda con el primer valor F. Ajá. Y el otro, aquí no, aquí. Eso está aquí. No, eso no lo aclara. El sucesor, la eliminación. Vamos a abrir el otro. Bueno, aquí está este que está aquí. Estos son mejores todavía. No son logaritmos de logaritmo, el que vimos fue este. ¿Okay? Y el otro, estos tres no. Esa figurita, ¿dónde la saqué? Sí, es de ese. Ahora, ¿por qué?
No indica por qué. Habría que leerse todo esto. Pero él después vuelve a ponerlo como si fuera U. No, en eso sí no te puedo responder porque no sé por qué. ¿No será que querían decir el máximo? Claro, aquí el máximo de, El máximo de eso. Claro, con uno. pero es lo que él dice, el máximo de ese si lo hago teniendo 4. Suponte que yo voy a tener, No, pero el máximo elemento, no el número del conjunto. Sino si el elemento mayor del conjunto ese es una 10 y 9, no 9. Si era 15, pues no 15. pero es lo que él dice, pues si llega a 32, lo vuelvo a cambiar. Ok, pero si no es reconocido. Es que al ser un conjunto dinámico, que es la premisa con la que partimos, aquí, Sí, tiene que ser uno. claro, al ser el conjunto en la próxima, ¿verdad? Aquí, ¿ves? Al ser un universo fijo, el universo es fijo, eso estamos claros. Entonces yo debería dividirlo con ese U, porque ahí ese está fijo, porque el problema es ese, que está fijo. Pero el conjunto, el subconjunto es el que es dinámico. Entonces, de todas las claves que yo tengo, por ejemplo, las cédulas que lleguen hasta, y aunque uno dice que ese es fijo, ustedes ven que no es, porque va creciendo. Ajá, pero es fijo en el momento que yo digo, la cédula tiene ¿cuántos dígitos? 10, ¿verdad? Normalmente usamos 10 para representar la cédula. Ajá, ¿hasta dónde aguanta eso? Hasta 9. Ahí está fijo. Entonces, por ejemplo, 1 billón. ¿Ok? O sea que los números que están ahorita, con el ancho que yo tengo, debería dar hasta 1 billón de venezolanos. De cédula posible. ¿Ok? Actualmente no tengo ese número. Tengo, ¿cuántos diríamos ahorita? 25, 26 millones, no sé. ¿Ok? Entonces ese es mi subconjunto dinámico, pero a los efectos de mi aplicación ese no es, porque yo no voy a tener a los 26 millones de venezolanos como clientes de mi empresa. Yo tengo es un pedacito, pero de ese pedacito me puede llegar alguno que tenga 26 millones, porque resulta que vive aquí y es cliente mío. Pero todos, hay un ancho ahí que no estoy usando, entonces en realidad mi conjunto es más pequeño. Ese sí es dinámico, entonces debería ser raíz de U y no de S. Claro. ¿Ah? Sí, yo creo que tú tienes razón. También hay que tener en cuenta que esas dos cosas que yo les mandé son notas de un profe. ¿Ok? Eso no está porque eso no está en el foro. Está reseñado en el foro. Aparece, ¿no? Entonces léase el artículo de Van den Boer, ¿ok? Vaya para allá y se lo lee. Y estamos usando un refrito de eso. Es decir, un profe que se lo leyó y hizo su nota. Entonces, bueno, eso siempre va a ser un problema. Cuando la cosa es muy nueva, lo ideal sería referirse al original. Pero aún así, a veces los originales no plantean el problema como pudo haber sido usado 10 años después. Por ejemplo, cuando él presente mañana el árbol B, el que él va a presentar del original, no es exactamente el que se usa, sino variantes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han trabajado en la estructura y la han logrado mejorar y decir, bueno,
Pero eso también es un problema que Yo está. pensé que No, pero la idea es que conozcamos el original y en base al original, porque acuérdense que están en un posgrado y van a hacer su tesis de maestría y en la tesis se van a encontrar con que los artículos que ustedes están estudiando, que están publicados en congreso, que están leídos por 3 referees por lo menos, y que dicen sí, eso va, ¿ok? Aún así puede tener consecuencias sobre otra cosa que no tenemos de dónde agarrarnos, sino de eso. Entonces, hasta los momentos eso es así. Ese señor, pues yo me imagino que hizo la figura y no se dio cuenta que en vez de ese tenía que poner uno. O puso ese porque en el algoritmo está ese, ahí yo no sé. Ahí sí no puedo responder. ¿Okay? Lo cierto es que en la teoría, en el cálculo de la complejidad está en función de U y no de S. En ese caso, el tamaño de S es ¿cuál? N. ¿Okay? No muy pequeño. Bueno. Entonces, léanse el artículo y si alguno encuentra la solución, pues por favor me la indica. O nos la indica a todos para estar pendientes. ¿Ya? Sí.